Si os parece, comenzaremos aclarando, ¿no?, de qué hablamos al emplear esta etiqueta, y para ello pues, daremos una definición sintética preliminar. Por infraestructuras culturales urbanas de promoción pública nos estamos refiriendo a espacios físicos creados por el poder público en las ciudades para servir al desarrollo de actividades vinculadas al campo de la cultura. Una primera observación, ¿no?, necesaria es que bajo esta etiqueta confluyen elementos bastante diversos, y esto se debe fundamentalmente a esa condición poliédrica que introduce el argumento cultura. De esta forma, ¿no?, serían infraestructuras culturales urbanas de promoción pública, un museo de arte antiguo ubicado en Múnich, una biblioteca pública en Estocolmo, un teatro auditorio de construcción reciente en el área metropolitana de Róterdam, una fábrica de creación discretita, menuda, en este caso ubicada en Londres, un centro cívico construido a finales de los años 80, primeros 90 en Vitoria-Gasteiz, o una alquería recuperada por el Ayuntamiento de Alfafar con el propósito de convertirla en un centro de interpretación dedicado al arroz. Pues bien, todos estos elementos, entre otros muchos posibles, estarían dentro de la categoría de las infraestructuras culturales urbanas de promoción pública. Otro rasgo inmediato de mi objeto de estudio es que en el contexto occidental y particularmente en el europeo, que es donde mi tesis cierra el foco, hablamos de elementos con una fuerte presencia. Y son elementos con una fuerte presencia tanto en nuestro entorno urbano, es decir, estamos acostumbrados a que museos, bibliotecas, centros culturales formen parte del paisaje por el que nos movemos, hasta el punto en que llegamos a pensar que son elementos constituyentes de la existencia de la ciudad misma, y luego también son elementos con una fuerte presencia en el marco de las políticas públicas. Para las políticas culturales son vistas como herramientas esenciales para la consecución de sus objetivos, y de manera quizá menos evidente, por la condición espacial y territorializada que tienen los objetos a los que nos estamos refiriendo, también tienen un peso destacado en el marco de las políticas urbanas. Hablaremos de esto más adelante. Además de ser elementos con una fuerte presencia o vinculados a esto, podemos decir que las infraestructuras culturales urbanas de promoción pública son también objetos naturalizados, es decir, estamos tan habituados a ellos que los damos por sentados. No sabemos muy bien, ¿no?, de dónde vienen, hacia dónde van, qué implicaciones tienen, pero aún así los aceptamos. Y en esto mi proyecto de investigación encuentra una motivación primera, que sería pues, el interés por entender en profundidad un elemento, un fenómeno que, como vengo diciendo, ¿no?, está bastante instalado y expandido. A esta primera motivación, mi proyecto de tesis suma un segundo argumento, un segundo motivo, que tiene un carácter más contextual, podríamos decir. Y es que la promoción pública de infraestructuras culturales urbanas, durante un periodo de tiempo relativamente largo, de siglo y medio más o menos, podemos decir que ha marchado bien. Se ha mostrado continuidad, ha tenido buena marcha, ha superado algunos baches, se ha también adaptado a ciertos cambios, sin alterar sus fundamentos estructurales, y aun con esto lo que hoy sucede es que este fenómeno a día de hoy está llegando a una estación de término. Una estación de término que tiene que ver con el cierre de un ciclo histórico, el ciclo histórico en el que la promoción pública de infraestructuras culturales urbanas emergió, se consolidó, evolucionó, se expandió. Podemos decir así, ¿no?, que existe un modelo vigente de promoción pública de infraestructuras culturales urbanas, es decir, de relación del poder público estatal con el espacio de la cultura en la ciudad, que a día de hoy se mueve a debate entre inercias persistentes, tentativas de cambio y reacciones defensivas. En esa transición, ¿no?, que procura o intenta abrirse paso, mi investigación encuentra un elemento de atenazamiento, ¿no?, como una suerte de elemento ancla, que sería el concepto de equipamiento. El concepto de equipamiento es mucho más que un elemento estrictamente conceptual, no abstracto. El concepto de equipamiento es un eje en torno al cual se articulan maneras muy concretas de
pensar e intervenir sobre las infraestructuras culturales urbanas. Un eje que estaría conformado, ¿no?, por una determinada trayectoria histórica, visiones también muy específicas de la ciudad, la cultura, la sociedad, principios y criterios de carácter teórico, tipologías que actúan como referencia, procedimientos, ¿no?, que empiezan a aproximarse más a lo operativo, reparto de roles, funciones. En conjunto, todos estos elementos componen, ¿no?, o arman un marco de pensamiento y acción. Ha quedado descolocado con respecto a la realidad en la que pretende intervenir. El concepto de equipamiento bueno, surgió en un determinado momento y mantuvo su utilidad durante un periodo histórico, y es también interesante que después de eso ya empezó a sufrir como oscilaciones y vaivenes. El concepto de equipamiento aparece a mediados del siglo pasado, concretamente en el marco de la reconstrucción que siguió a la Segunda Guerra Mundial y asociado además a las políticas centrales del gobierno francés. Este concepto ganó empuje y se expandió por toda Europa, entre otras cosas por el protagonismo que en aquellos años adquirió el urbanismo funcionalista, ¿no?, en toda la construcción de la planificación urbanística orientada al control del crecimiento urbano, ¿no?, y al control de los usos de suelo. Y desde ese primer momento, ¿no?, en ese primer momento, el concepto de equipamiento se presenta como una idea construida en torno a una noción matriz, ¿no?, que sería el entender que los elementos con los que, los objetos con los que se actúa son dispositivos técnicos funcionales, consolidados y efectivos, instalados sobre la ciudad por el poder público para la provisión de servicios a la ciudadanía. Durante unos años el concepto de equipamiento pues, facilita el despliegue de un determinado tipo de urbanismo, concentrado, como decíamos, en el crecimiento, en la ordenación de la dinámica de crecimiento de la ciudad y de reconstrucción de la ciudad. Y es interesante saber que aproximadamente una década después, ¿no?, década y media después de que se acuñase este concepto, desde finales de los 60 y sobre todo durante los años 70 y principios de los 80, el concepto de equipamiento fue objeto de un fuerte análisis crítico. Ahí hubo diferentes autores y autoras que señalaron que aquel concepto era ineficiente y que además tenía una dimensión sociopolítica que se estaba obviando. Ineficiente porque no cumplía su promesa de introducir orden en la vida social y urbana. Y esa dimensión sociopolítica porque, según también denunciaron, no era tampoco garante de equidad democrática y participación, sino que muchas veces tenía efectos contrarios, ¿no?, en ese plano. Este impulso crítico, de alguna manera, decae, sobre todo llegado a los años 90, aun produciéndose un proceso también interesante y en parte paradójico, que es la aparición de la idea en este periodo del proyecto urbano. La idea del proyecto urbano, esta es otra de las cosas que analizo en detalle, es en gran medida antagónica a la del equipamiento, pero en este momento ambos conceptos conviven, el proyecto urbano absorbe la idea de equipamiento, la vacía parcialmente de sentido y facilita supervivencia. Y así nos llegamos hasta la actualidad en el que el término equipamiento, tanto en el área, ¿no?, de la investigación y especialmente en el de las políticas públicas, se ha convertido en una palabra de uso común, una palabra que se usa con cierta inercia y que, aún así, aun con eso, sigue teniendo como en su seno esa noción matriz, ¿no?, original de la que hablábamos antes, esa de dispositivos técnicos funcionales consolidados efectivos para la provisión de servicios públicos. Esa idea, ¿no?, básica del equipamiento es problemática, entre otras cosas, por el tipo de visión que construye. Pues nos lleva a pensar en los objetos, ¿no?, en los espacios de los que estamos hablando, como un conjunto de elementos estable, ordenado, racional y por todo eso también inamovible, ¿no? Esta visión, según también desarrollo en mi proyecto de investigación, se corresponde además muy poco con la verdadera naturaleza de los objetos a los que estamos refiriéndonos, que más bien se presentan y deben comprenderse como producciones sociales cambiantes que organizan y sobre todo de maneras no unívocas ni neutrales
diferentes aspectos de la vida colectiva. Esta otra definición construye una visión de fuerte contraste, ¿no?, con la anterior. Pues nos lleva a empezar a observar las infraestructuras culturales urbanas creadas por el poder público como un fenómeno coyuntural, divergente y sobre todo político. O sea, y ahí veo que hay una capacidad transformadora mucho mayor que aquella primera, ¿no?, que se autoprotegía y se autobloqueaba a sí misma. Ahora bien, para ese cambio de visiones, ese giro de visiones, identifico que es necesario una nueva categoría conceptual, porque la de equipamiento no nos sirve, la de equipamiento, como decimos, está viciada de origen, es insuficiente. Mi proyecto de tesis encuentra esa nueva categoría conceptual, ese posible elemento palanca, en el concepto de infraestructura y específicamente en la aproximación que a la idea de infraestructura se hace desde la sociología de las infraestructuras. Por un lado, el término infraestructura no es un término nuevo, de hecho es incluso más antiguo que el término equipamiento, y además comparte con él el haber nacido dentro de una esfera de lo ingenieril, lo funcional. Aquí lo interesante es que desde los años 90 las ciencias sociales comienzan a demandar presencia en el estudio de esos objetos, ¿no?, de las infraestructuras, en un campo que a priori les estaba vedado por la supuesta naturaleza técnica de estos elementos. Y las ciencias sociales demandan presencia en el estudio de las infraestructuras, señalando que no hablamos de elementos meramente técnicos funcionales, sino que nos referimos a dispositivos fundamentalmente materiales que son socialmente producidos y que además tienen implicaciones fuertes sobre los modos en los que nos organizamos socialmente, ¿no? Es decir, coincidiendo con aquella crítica al equipamiento a la que me refería antes. La sociología de la infraestructura es un campo de investigación joven, en desarrollo, se está construyendo además de múltiples frentes disciplinares, pero ya está calando en la agenda pública. Un ejemplo de esto lo encontramos en la Agenda Urbana de Quito, donde el término infraestructura aparece repetidamente. Y no es solo que la palabra infraestructura aparezca en diferentes ocasiones, sino más importante es que aparece asociada a temas como la justicia, la inclusión, la gobernanza, el cuidado, temas que estaban fuera de la órbita del concepto de equipamiento. Y además, adicionalmente, en ese proceso de resignificación, esta nueva aproximación a las infraestructuras está logrando dar lugar también a una categoría ampliada. De manera que, cuando hablamos de infraestructura, de manera creciente, ya no nos referimos estrictamente a puentes, carreteras, cableados, antenas, sino que empezamos a pensar en todos esos dispositivos que sirven para sostener y organizar diferentes aspectos de la vida colectiva. Y es bajo esa perspectiva bajo la que aparece el concepto de infraestructura cultural. El concepto de infraestructura cultural es un concepto que ya tiene bastante presencia dentro del ámbito académico, pero vuelve a ser un concepto maduro y en construcción, que aún así ya goza de un bagaje notable, tanto en el ámbito investigador como en el de las políticas públicas. Y aquí lo importante es que la idea de infraestructura cultural está dando lugar a maneras sustancialmente nuevas de relación del poder público con el espacio de la cultura en la ciudad. Y esas nuevas maneras de hacer están fundamentadas en algo en lo que vengo insistiendo, un cambio de comprensión y un cambio de visiones. Esto toca con ese giro de maneras de ver, se juega, ¿no?, en el paso, en el giro, desde los equipamientos culturales a las infraestructuras culturales. Voy a recapitular muy sintéticamente, ¿no?, qué es lo que supondría este giro. Por un lado, comenzamos, ¿no?, ¿de qué hablamos cuando hablamos de equipamientos culturales? Y en la etiqueta de equipamientos culturales nos suele situar ante un fenómeno delimitado, además de manera bastante estricta, por la titularidad pública, y espacios de titularidad pública. De manera que ya de partida, bajo esta delimitación, la acción pública estatal se arroga un protagonismo dentro de la vida cultural de la ciudad, probablemente o con toda probabilidad desmesurado. Por extensión, el concepto de equipamiento cultural
hace que nos refiramos a espacios de carácter formal, donde si acaso tiene cabida el privado de mayor envergadura, el privado más empresarial. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el concepto de facility, que sería el equivalente en inglés al concepto de equipamientos. Los equipamientos culturales suelen ser también espacios tipologizados, especializados, controlados fundamentalmente por agentes expertos y profesionales, y también de importancia, los equipamientos se presentan como espacios robustos, seguros de sí mismos, cerrados, duraderos. En conjunto, el equipamiento cultural compone una imagen de este género, que muchas veces aparece, incluso de manera literal, en manuales de planificación cultural y urbana. Es decir, una imagen de sistema organizado por una serie de piezas que además son claramente identificables entre ellas, entre las que se establece un esquema jerárquico que en sí mismo contiene ya un criterio de ordenación espacial, urbana, territorial, que reserva pues, los peldaños más altos de la pirámide a los lugares de centralidad, ya sean grandes ciudades, centros históricos, áreas productivas, mientras que los escalones más bajos de la pirámide pues, serían los asociados a espacios secundarios, ¿no? Pongámoslo entre comillas, es decir, ciudades medias, la escala barrio, lugares periféricos, de modo que el equipamiento cultural contiene, por un lado, un esquema que es rígido y que condiciona, ¿no? O sea, ya restringe la capacidad de movimiento y además contiene, lo que decimos, un sistema de ordenación basado en asimetrías que cabría cuestionar. En contraste, la idea de infraestructura cultural y las definiciones que bajo ella se vienen desarrollando nos llevan a pensar en elementos más distribuidos, más variados, claramente territorializados, es decir, las infraestructuras no se instalan sobre la ciudad, sino que conforman la ciudad misma. Serían espacios fruto de múltiples iniciativas, no solamente la pública o el gran privado, sino también iniciativas comunitarias, populares, cívicas. Hablaríamos, por tanto, de espacios que cubrirían todo el abanico, ¿no? Desde lo más formal hasta lo más informal. Y, en último lugar, y de especial importancia, la infraestructura cultural se enuncia en clave de fragilidad, porque al mirar desde la perspectiva de la infraestructura cultural se hacen más visibles los problemas de acceso al espacio, que en la ciudad contemporánea cada vez son más agudos, y otras dinámicas problemáticas, como pueden ser la tendencia al envejecimiento de los espacios físicos y riesgos últimos de desaparición de las infraestructuras culturales. La imagen que forma el concepto de infraestructura cultural es claramente localizada y también ecosistémica, y nos lleva a pensar en la ciudad en su conjunto como una gran infraestructura cultural general compuesta por multitud de espacios donde la cultura se crea, se presenta, se comparte, se disfruta. Una primera implicación que tiene este giro es que con esta perspectiva adquieren visibilidad espacios que hasta ahora no han disfrutado de ella. Y así, ¿no? A día de hoy, en el trabajo que se viene acumulando en torno al concepto de infraestructura cultural, pues encontramos artículos, publicaciones dedicadas, por ejemplo, a las salas de ensayo, a los estudios talleres de artistas, al comercio cultural, bares, salas de concierto, karaokes, espacios sociocomunitarios, centros activistas, lugares de encuentro, kioscos de comida callejera, skate parks. Todo esto, ¿no?, forma parte de ese impulso por dar reconocimiento a lo que hasta ahora no lo ha tenido y subrayar la diversidad, ¿no?, y la riqueza de la infraestructura cultural urbana. Pero en ese proceso, los espacios tradicionalmente asociados a la acción público-estatal se están quedando en segundo plano. O sea, hay poco trabajo académico que se centre específicamente en ellos, y la pregunta de qué encaje tienen estos espacios en el conjunto de la infraestructura cultural de la ciudad permanece irresuelta. Ahí identifiqué un vacío de conocimiento al que mi tesis se propuso contribuir.
Bueno, hasta ahora he explicado lo que es el posicionamiento y la perspectiva de mi proyecto de investigación, que básicamente se resume en abordar las infraestructuras culturales urbanas de promoción pública como un fenómeno de carácter social. Y gracias a esta perspectiva abro vías para realizar 4 aproximaciones diferenciadas, aunque complementarias, a mi objeto de estudio. Primero, acercándome a él desde su dimensión histórica, o sea, entendiendo que es un fenómeno que está ligado al tiempo, que aparece, evoluciona, cambia. En segundo lugar, la dimensión conceptual, donde tendríamos el cómo entendemos los objetos de los que hablamos, qué expectativas depositamos sobre ellos, qué inquietudes les asociamos. En tercer lugar, la dimensión tipológica, que recuerda que sí, que estamos ante un fenómeno que produce concreciones muy variadas, pero aquí introducimos la pregunta de qué clase de variedad genera, ¿no? Qué clase de conjunto se compone. Y finalmente, por la dimensión público-social, observamos las infraestructuras culturales públicas como acciones de política pública, parándonos a analizar tanto los fundamentos que a nivel conceptual, discursivo, legitiman y orientan estas infraestructuras, como los procesos sociales que son necesarios para que las infraestructuras culturales urbanas de promoción pública devengan realidad y se mantengan. Bien, este es lo que veis en pantalla, es el esquema de desarrollo de mi tesis. Mi tesis tiene 4 capítulos, cada uno de ellos dedicado a uno de estos 4 ejercicios, y a continuación, entrando ya en la segunda mitad de la presentación, lo que haré será pues, explicar brevemente cuáles son los ejercicios y los hallazgos de cada una de estas 4 aproximaciones. Comenzando por la primera de ellas, ¿no? Esa aproximación desde la dimensión histórica. Aquí en este capítulo lo que hago es reconstruir la genealogía del fenómeno, y para ello lo que hice fue empezar haciendo un rastreo histórico, porque si bien es cierto que todas las ciudades a lo largo de la historia han acogido actividades culturales y además las han asociado con mucha frecuencia a lugares específicos, sí que es más bien una anomalía, o al menos no algo natural, el que esos espacios culturales hayan sido de uso específico, especializado, permanente, igual que tampoco es natural que su construcción y su mantenimiento dependan de los poderes públicos o colectivos de gobierno. Comienza en la ciudad clásica poniendo el foco como en este momento, ¿no? en las civilizaciones griegas y romanas aparecen tipos de infraestructuras culturales creadas por los poderes colectivos y de gobierno, muy singulares históricamente, y que parecen remitirnos, ¿no? Que muchas veces que parecen fundar tipos contemporáneos de infraestructuras culturales urbanas. Esto es una idea que, basándome en mucho trabajo en esa línea, desmiento en ese primer capítulo, al menos relativizo. O sea, esos supuestos parientes lejanos guardaban una relación o una similitud bastante parcial con sus supuestos parientes actuales. Esta dinámica, ¿no? de cambio o de discontinuidad queda clara en la segunda etapa, en el arco que va desde la ciudad medieval a la ciudad renacentista. Vemos cómo la promoción pública o la promoción de infraestructuras culturales de carácter público, por un lado, desaparece durante el medievo, y llegada ya el Renacimiento se empiezan a rearticular ciertas condiciones de posibilidad, de manera que empiezan a aparecer espacios de uso cultural que esta vez sí ya empiezan a anunciar con mayor claridad lo que estaría por venir. Y en los 2 últimos pasos, la ciudad moderna y la ciudad contemporánea, ya nos situamos en una perspectiva más cercana a nuestro presente, donde vemos emerger 3 generaciones de infraestructuras culturales, que además, por la dinámica, ¿no? de acumulación y permanencia que caracteriza a mi objeto de estudio, esas 3 generaciones conviven en nuestra ciudad actual, y veríamos una primera generación que se despliega fundamentalmente a lo largo de los siglos XVIII y XIX, alumbrada por el canon ilustrado, ¿no? y por la burguesía liberal aupada por los movimientos liberales y por la revolución industrial, y luego ya llegaba a la ciudad contemporánea con la herencia previa de esas infraestructuras culturales de carácter ilustrado, el museo, el teatro, las bibliotecas. Se introduce primero el concepto de equipamiento, mediados del siglo XX, como dijimos antes,
en el despliegue del estado del bienestar y luego un poco más tarde, ya aproximándonos al cambio de siglo, la aparición del proyecto urbano en un proceso de globalización y penetración de planteamientos neoliberales. En este capítulo algo que me esfuerzo por hacer, o sea, es un capítulo que no se centra en el análisis de tipos específicos de infraestructura cultural urbana, aunque esos análisis están contenidos en la tesis. Tampoco me centro en infraestructuras culturales señeras, digamos. En este capítulo procuro recoger todos esos factores contextuales que engloban dinámica socioeconómica, marcos culturales, formas institucionales. Analizo la interacción entre estos factores, porque es en ellos, ¿no? Este sería el caldo en el que emergen distintos tipos de infraestructuras culturales públicas. En una dinámica, además, que en absoluto se circunscribe al ámbito de la acción público-estatal, si acaso este no pudiese perimetrarse. En la aparición de infraestructuras culturales urbanas de promoción pública, vemos cómo participan procesos y dinámicas que vienen desde el ámbito, o sea, desde el mercado, desde lo popular, desde lo profesional, dejando claro, ¿no?, en este primer capítulo esa naturaleza social a la que vengo señalando desde el comienzo de la presentación. Este capítulo se cierra con un cronograma en el que resumo y recapitulo sobre el trayecto hecho y sus hallazgos. Y bueno, es un gráfico con el que estoy especialmente satisfecho. Contiene, diría que incluso algo de provocación, y digo que lo considero satisfactorio y útil porque de partida rompe con esa imagen lineal, estable, continua, ¿no?, basada en linaje, que habitualmente se asocia a las infraestructuras culturales creadas por el poder público en el contexto europeo. Aquí en este gráfico vemos que la historia de mi objeto de estudio pues se entiende ha sido más bien una historia zigzagueante, marcada por momentos, por puntos de inflexión, momentos de ruptura, pendularidades y eso, ¿no?, sobre todo saca a la luz ese carácter coyuntural y un poco accidental incluso del fenómeno que mi tesis analiza. Una vez que ha quedado clara esa condición social de las infraestructuras culturales de promoción pública, en un segundo movimiento lo que hago es cimentar la nueva conceptualización de mi objeto de estudio. Esto, bueno, conecta directamente con la primera parte de esta presentación. En este capítulo comienzo haciendo una exploración terminológica, es decir, reviso las etiquetas que actualmente se aplican a mi objeto de investigación, con especial atención a la de los equipamientos urbanos y a las cultural facilities, que serían las dos etiquetas dominantes. Constato sus desajustes con el objeto de estudio y, por tanto, su insuficiencia analítica. A partir de ahí, como anuncié antes, hallo en la sociología de las infraestructuras una perspectiva más fértil al análisis de las infraestructuras culturales urbanas de promoción pública, y desde ahí despliego una suerte de estrategia de focalización conceptual. Comienzo haciendo una revisión bibliográfica de la literatura generada por la sociología de la infraestructura. Ahí empiezo a hallar claves y argumentos que son útiles para la comprensión de mi objeto de estudio. Desde ahí salto a revisar la literatura específica dedicada a las infraestructuras culturales urbanas. Hago lo mismo, sigo anotando ideas y aspectos de interés. Termino, además, proponiendo mi propia definición de infraestructuras culturales urbanas, con las que pretendo ayudar al desarrollo del concepto, y ya en un último movimiento trato de centrarme en la especificidad de las infraestructuras culturales urbanas creadas por el poder público. Este capítulo termina con un listado de 11 características específicas de la infraestructura cultural urbana que acostumbran a crear los poderes públicos y, bueno, en su conjunto lo que hacen es subrayar la naturaleza histórica, social, institucional, política, simbólica, es decir, compleja y multidimensional de
de las infraestructuras culturales públicas. En el tercer movimiento de mi tesis, como dije antes, pongo el foco en la heterogeneidad de las infraestructuras culturales públicas. Esto, lo decíamos al comienzo, ¿no? Es un aspecto evidente de los objetos a los que nos estamos refiriendo. Aparecen múltiples tipos, algunos más conocidos que otros, ¿no? Más museos, bibliotecas, teatros, centros de interpretación, casas museos y otros tantos. Y aquí, o sea, el entender qué clase de conjuntos forman es una pregunta importante, y lo es específicamente desde la perspectiva de la acción pública, porque la respuesta es esa, ¿no? ¿De qué clase de conjuntos forman? ¿Cuáles son sus límites y cuáles son sus órdenes? Es el argumento de base sobre el que pensar maneras de intervenir con y sobre ese conjunto. Aquí los ejercicios tradicionales de planificación cultural o planificación de equipamiento suelen emplear modalidades de clasificación de este género, que nos recuerdan a la metáfora de las piezas de ajedrez que vimos antes. Ejercicios de clasificación que entienden que existen una serie de tipos, el museo, la biblioteca, el teatro, que están nítidamente separados los unos de los otros y que se resuelven, o sea, como si fuese una estantería, ¿no? Con cajones en la que cada uno ocupa o recibe un determinado tipo de infraestructura cultural. Enseguida aparecen infraestructuras culturales públicas que caen en el borde entre dos cajones, o hay cajones que empiezan a aglutinar espacios que tienen poco que ver entre sí. Ahí vi con bastante claridad cómo diferentes tipos de infraestructuras aparecen, evolucionan, se ramifican, hay infraestructuras que surgen como respuesta a otras precedentes, y con eso la imagen que se fue formando en mi cabeza se correspondía más bien con esta, ¿no? Con la existencia de una constelación de tipos, donde existen relaciones de cercanía y de lejanía, y donde sería posible la identificación de clases o familias. Clases o familias porosas que pueden incluso llegar a solaparse, entre las que existen relaciones laterales, pero entre las que no hallaríamos una estructura firme, ¿no? Un orden sistémico, como muchas veces nos empeñamos en imponer, ¿no? Esta parte, ¿no? De la heterogeneidad tipológica, en la investigación la desarrollo basándome en un esquema analítico que consiste en ir analizando diferentes tipos de infraestructura cultural pública atendiendo a tres lógicas, que serían, por un lado, la lógica conceptual, la lógica operativa y la lógica espacial. Esto, como he dicho, lo voy haciendo con diferentes tipos de infraestructura cultural pública, este análisis sistemático, que me sirve para tanto identificar características particulares a nivel de tipo, como similitudes y diferencias con respecto a otros tipos. Con esta operación identifico 6 familias de infraestructuras culturales públicas, definidas según diferentes maneras de comprender el rol de estos espacios en la dinámica cultural de la ciudad, y bueno, son 6 familias de infraestructura que engloban 22 tipos de infraestructuras culturales públicas, y en un último paso de este capítulo, apoyándome en el análisis de las lógicas, hago este ejercicio de mapeo que recoge tanto las tipologías de infraestructura cultural pública, de infraestructura cultural urbana asociadas a la promoción pública, como también otras infraestructuras culturales urbanas vinculadas a otro tipo de iniciativas, la privada, la comunitaria. Esto es un gráfico que, de nuevo, ¿no? Pienso que tiene especial interés. Tiene como mucha información de detalle, ¿no? Nos ayuda a ver que hay diferentes cuadrantes, en los que algunos de ellos están más densamente y naturalmente poblados por la acción pública, hay otros que en cambio se dejan más a cubierto de otro tipo de iniciativas, pero o sea, me parece que tiene también valor en esa imagen general, la imagen general que dibuja, que evidencia de manera clara esa naturaleza más, lo que decía antes, ¿no? Como una suerte de constelación, un entramado tipológico en el que diferentes tipos de infraestructura cultural dialogan entre sí de maneras complejas, desmintiendo esos órdenes, ¿no? Cerrados y ordenados que generalmente
aplicamos o se aplican a la idea del equipamiento cultural. Finalmente, en el cuarto movimiento de mi tesis, analizo, como decía antes, no ya las infraestructuras culturales públicas como objetos, sino los procesos, las acciones de política pública que hacen que estos objetos se materialicen, ¿no? Y se concreten. En este capítulo vuelvo a utilizar una división entre comenzar primero poniendo el foco sobre los aspectos más conceptuales, discursivos, para luego pasar a los más operativos, ejecutivos, y de la primera parte lo que hago es analizar los principios, criterios y objetivos de las políticas públicas a las que mi objeto de investigación se asocia. Ya dijimos, ¿no? Con las políticas culturales establece una relación natural, con las urbanas, quizá de manera menos visible, también tiene una conexión fuerte. Y en el análisis de estos dos marcos de infraestructura, de estos dos marcos de política pública, identifico, esto es algo que está muy presente en la bibliografía existente, dos marcos compuestos de marcos, ¿no? Es decir, tanto las políticas culturales como las políticas urbanas, posiblemente por la complejidad de los objetos que abordan, la cultura y la ciudad, son marcos en los que conviven y se han ido acumulando diferentes planteamientos, diferentes visiones, diferentes paradigmas, y en ese análisis no ordenado y sistemático lo que identifico claramente es que cada uno de esos submarcos contienen maneras diferenciadas de pensar y construir la infraestructura cultural de la ciudad. En este primer apartado hay otro hallazgo que también me parece interesante, y es la investigación sacó a la luz que las infraestructuras culturales de promoción pública no son simples resultados de las acciones de políticas públicas que las promueven, sino que, de manera más velada, pero también notable, las infraestructuras culturales públicas, por la condición tangible, ¿no?, y visible que tienen, también informan nuestros modos de entender la cultura, la ciudad y, por lo tanto, su gobierno, ¿no? De manera que las infraestructuras culturales públicas, lo que digo, no son creadas por los marcos en los que se sostienen, sino que también construyen esos marcos. Esto me parece que es una idea potente porque nos lleva de pensar las infraestructuras culturales públicas como elementos meramente instrumentales a reconocerles cierta vida propia, cierta autonomía, ¿no?, y ese peso que tienen en la construcción de maneras colectivas, públicas, de pensar e intervenir sobre la cultura y sobre la ciudad. Y en el segundo movimiento, como dije antes, pongo ya el foco en la parte más operativa, y aquí lo que identifico es la existencia de una dinámica social de producción. Esto se referiría a todas las coordinaciones, interacciones, repartos de recursos que son necesarios para que una infraestructura cultural se construya, exista, se mantenga. Esta dinámica social de producción, según mi investigación la dibuja, se construye en torno a cuatro grupos de actores clave: el aparato público estatal, los profesionales de la arquitectura, los profesionales de la cultura y la ciudadanía. Entre estos cuatro ya se dibuja como una especie de cadena de producción general, en la que al aparato público estatal le correspondería la iniciativa y la ideación, a los profesionales de la cultura el diseño y la construcción de las infraestructuras culturales públicas, a los profesionales de la cultura gestión y programación, y la ciudadanía, a la ciudadanía se le reservaría el puesto, el papel de usuaria y consumidora de estos espacios. Algo que también, esto recorre el conjunto del capítulo. Tanto los diferentes marcos de política pública como la dinámica social de producción facilitan la producción, ¿no?, y la reproducción de infraestructuras culturales públicas, porque ayudan a coordinar intereses, marcar tiempo, ordenar la distribución de recursos, pero también están atravesados por fricciones y choques de intereses que se vuelven especialmente palpables en la dinámica social de producción, ¿no?, donde cada uno de estos cuatro grupos no tienen tampoco, bueno, tienen intereses que chocan entre sí y también a nivel interno, no son grupos homogéneos, también cobijan en ellos, ¿no?, disparidades. Y aquí, ¿no?, en esa dinámica de cambios y resistencia nos lleva al principio de la presentación, ¿no?, y a ese momento de
agotamiento, reorientación incierta de la promoción pública de infraestructuras culturales, donde en este capítulo analizamos, ¿no?, dibujamos dos tendencias generales de signo contrario. En el apartado de la resistencia, aquí empiezan a aparecer planteamientos que, apoyándose sobre todo en argumentos economicistas, llaman a la contracción de la red de infraestructuras culturales públicas, una contracción que además siempre enfocan señalando hacia las partes bajas de la pirámide que veíamos antes, ¿no?, es decir, hacia los tipos que tradicionalmente han estado asociados a lo sociocomunitario, a lo reproductivo, a la cultura más popular. Ligado a esto, la manera que tienen esos tipos, ¿no?, que se ponen en duda de mantener su vigencia y actualizarla, es pasarse por un filtro productivista, ¿no? Así vemos, por ejemplo, cómo bibliotecas públicas o centros cívicos son llamados a pensarse y revisarse a sí mismos en clave de, por ejemplo, laboratorios ciudadanos, ¿no?, dejando clara su capacidad para generar valor específico, impactos concretos, soluciones, innovaciones. Y luego, en tercer y cuarto lugar, tendencias que son claramente continuidades del ciclo precrisis, ¿no? La tendencia a grandes proyectos icónicos, nueva planta, gran escala, que está bastante documentado que, si bien en términos cuantitativos se ha rebajado, en términos proporcionales, dentro de la promoción de infraestructuras culturales públicas, que sigue viva, este tipo de proyectos tienen un peso más destacado. Y luego, por el otro lado, en el apartado de los cambios que explícita o implícitamente están inspirados por la idea de la infraestructura cultural, se llama más bien a un reequilibrio de conjunto, pero considerando no solamente los escalones, ¿no?, las partes bajas de la pirámide, sino también las más altas. Se habla de inclusión, apropiación, gobernanza, es decir, se llama a incrementar la centralidad de la ciudadanía en el proceso global de producción de las infraestructuras culturales públicas. Se reclama la toma de conciencia sobre, ¿no?, la imbricación de estos objetos, las infraestructuras culturales públicas, en la vida cultural urbana, en el conjunto de la vida cultural urbana, sus relaciones con otros espacios, con otras prácticas, con otras formas de expresión. Y en último lugar, se explora también tipos de espacios culturales, espacios para la cultura en la ciudad, más ligeros y más adaptativos, ¿no?, que esto se está ya plasmando en la exploración y testeo de diferentes o de nuevas maneras de diseñar, gestionar y usar los espacios para la cultura en la ciudad. Y bien, con esto, ¿no?, para concluir, recapitulamos muy brevemente, pero esta tensión, ¿no?, dialéctica entre esa comprensión instalada expuesta a una crisis estructural y esa posibilidad en movimiento, pero todavía incierta, de una nueva política de infraestructuras culturales urbanas, es donde mi proyecto de tesis ha puesto el foco. Decíamos al comienzo, ¿no?, por la parte de arriba, esa comprensión instalada está cimentada en la idea del equipamiento cultural, que contiene una visión, un planteamiento de carácter vertical e ingenieril, que en lo práctico lleva a concentrar la atención en aspectos vinculados con la promoción y la gestión de infraestructuras culturales urbanas. Aquí una idea clave que he venido deslizando a lo largo de toda la presentación es que este modelo no está en crisis debido a una falta de recursos o a problemas de gestión, sino que estamos hablando de una crisis vinculada a una falta de imaginación política, que, según he señalado, encuentra una vía de salida en el concepto emergente, aunque ya bien posicionado, de infraestructura cultural. Esto nos lleva a adoptar una visión más territorializada y sobre todo más social de los espacios para la cultura en la ciudad y conduce a maneras de acción pública que están documentadas, ¿no?, en planificaciones y estudios, que actúan más por la vía del reconocimiento de la diversidad de la infraestructura cultural urbana y su cuidado. Pues bien, entre una cosa y otra, ahí encontramos, entre un polo y el otro, nos encontramos una especie de gap, un espacio vacío que todavía es necesario densificar, ¿no?, para ayudar a que el giro que se está dando se resuelva de manera positiva. Y bien, a ese espacio es al que mi proyecto de tesis ha intentado contribuir, ¿no? Y creo que lo ha hecho
poniendo sobre la mesa 4 contribuciones clave. Por un lado, el reconocimiento de esa especificidad compleja y ambivalente de la infraestructura cultural urbana de promoción pública. En segundo lugar, la toma de conciencia de que hablamos de un fenómeno contingente, cambiante, que no siempre ha sido lo que es hoy y no está llamado tampoco a permanecer así a futuro, más bien lo contrario. Un fenómeno que es heterogéneo, pero una heterogeneidad además particular, no sistémica, más ecosistémica, como hemos dicho, y además inscrito en el conjunto de la infraestructura cultural de la ciudad. Y por último, objetos, ¿no? Elementos que tienen una clara naturaleza social y política, no solamente técnico-funcional, que además, ¿no? Ese carácter sociopolítico se encuentra a día de hoy especialmente disputado. Y concluyendo ya, creo que es una idea de fondo de todo mi proyecto de investigación, la idea que me ha acompañado desde que lo puse en marcha hasta su cierre, es que por la centralidad que tiene el modelo de promoción pública de infraestructuras culturales urbanas en nuestros modos de construir y gobernar tanto la cultura como la ciudad, creo que desde la acción pública, creo que en ello se encuentran parcialmente posibles respuestas a la crisis general que a día de hoy rodea las políticas culturales y de manera, como vengo diciendo, quizá más lateral, pero creo que también sustancial, también en eso podríamos hallar respuestas a la crisis que actualmente atraviesa la política urbana.